Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito a que vamos a la palabra del Señor, al libro Primera de Pedro, al capítulo 5, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Libro Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Ahí tenemos la preciosa palabra que el Señor nos tiene en esta oportunidad y que doy lectura a ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Padre nuestro, muchísimas gracias te damos en esta hora por esta gran prueba de su amor, de tenernos congregados en el mejor lugar donde se manifiesta su presencia. Gracias por traernos y estar y tener la voluntad de estar en su casa de oración, porque sabemos que los únicos beneficiados somos cada uno de nosotros. Rogamos, como siempre, que no haya ninguna distracción en este momento, donde vamos a estar sentados a la mesa comiendo este maná venido de los cielos, su palabra, que sea el alimento que todos necesitamos. Como también rogamos la asistencia para la iglesia, los niños, las profesoras, los hermanos en servicio, y todos juntos podamos ser cobijados en su gracia y en su bendición. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. En primer lugar, tengo que darle muchísimas gracias al Señor por esta extraordinaria oportunidad que me brinda, y junto a una buena parte de la congregación, poder terminar este libro de la Escritura, el libro de Primera de Pedro, que es un libro, uno más, de la Biblia, y que hemos tenido la bendición tan especial de hoy día, en esta oportunidad, este domingo 29 de enero, poder concluirlo y habernos maravillado todo este tiempo respecto a todas las enseñanzas que derivan de esta extraordinaria Escritura. Y si nosotros buscáramos un tema, o el tema principal de este precioso libro, tal vez podríamos aventurarnos en diferentes temas, y la mayoría tiene en su mente las aflicciones de los creyentes. La iglesia del primer siglo, los hermanos, buena parte de ellos tuvieron que salir al exilio por causa del Evangelio,
y varios también estaban recibiendo persecución por proclamar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los acentos que nosotros podríamos identificar como uno de los temas centrales podría ser la persecución en contra de la iglesia, los sufrimientos de la iglesia. Y está bien pensar de esa manera. Sin embargo, no quisiéramos aventurarnos cuál es el tema principal de este libro, ya que el mismo apóstol Pedro, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, da con claridad absoluta cuál es el tema del libro. Y lo dice acá en el epílogo, prácticamente finalizando este precioso libro, estos 5 cortos capítulos. Al final nos dice el tema principal. Y me voy a adelantar, luego volveré a ese verso, donde encontramos en el versículo 12, me estoy adelantando, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En esa frase, el apóstol Pedro nos deja con claridad total, sin nosotros estar aventurando algún tema por el cual fue escrito Primera de Pedro, sino que el mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el tema principal es la verdadera gracia de Dios. Eso no quiere decir que lo que nosotros vimos durante todos estos capítulos, como por ejemplo las persecuciones, las aflicciones de los hermanos, la esperanza, el gozo, todos los elementos que confabularon en este extraordinario libro no sean temas. Estuvieron escritos y están escritos para la edificación de la iglesia del Señor. Sin embargo, el tema principal es la verdadera gracia de Dios. Indudablemente, hermanos, la gracia de Dios tiene diferentes aristas, tiene muchas definiciones. Si nosotros nos dijeran, defina usted la gracia del Señor, rápidamente hay una frase que es emblemática para definir lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido que nosotros los creyentes hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Una definición muy importante, clásica, dentro de la definición de la gracia de Dios en la manifestación del favor y de la misericordia de Dios hacia la vida de los creyentes. Ahora, esta manifestación de la gracia tiene diferentes aristas, tiene diferentes caminos. Por ejemplo, en este momento que nosotros estamos con nuestro sentido a cabalidad, que podemos entender lo que estamos escuchando, que usted tranquilamente está respirando y que yo estoy respirando, y que tenemos todo nuestro sentido de nuestro físico normales y se están desarrollando, ahí notamos la gracia del Señor manifestada sobre nuestros cuerpos físicos. El hecho que tengamos gozo, el hecho que la presencia del Señor venga a inundar nuestras vidas y nuestros corazones, es simplemente por la gracia del Señor derramada sobre nuestras vidas. O sea, todo lo que somos, todo lo que nosotros tenemos, es producto de la gracia de Dios, hermano.
el favor, la misericordia de Dios se ha, ¿no es cierto?, revelado para nosotros. Entonces, esa es la definición clásica de lo que es la gracia del Señor. Y el apóstol Pedro dice, el tema principal de Primera de Pedro es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios tiene una arista, tiene una avenida bastante más importante que las cosas circunstanciales que nos puedan suceder en la vida y por las cuales muchas de ellas nos favorecen y le damos honra y gloria al Señor por ello, como hemos dicho. Por ejemplo, que podamos respirar. Sin embargo, una de las aristas más importantes o la arista más importante de la gracia de Dios, tal como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí, hermano, encontramos nosotros la plena manifestación de la gracia. Si alguien dice, yo tengo un buen pasar económico, tengo mi casita, tengo un lugar donde reclinarme, acostarme, descansar, en fin. Bueno, está gustando de la gracia del Señor. Pero si aún no lo tuviera y ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ha gustado la plenitud de la gracia de Dios. Insisto el texto que Pablo le dice a Timoteo, porque la gracia de Dios, toda la iglesia mejor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿por qué no todos los hombres se salvan? Si la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Es una buena pregunta. ¿Por qué mi hijo no ha venido a la salvación si la gracia, el favor, la misericordia de nuestro Dios se ha manifestado a todos los hombres, hermano? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a través de la Escritura, pero es el tema principal, la gracia de Dios, la manifestación. Hermanos, nosotros merecíamos eterna condenación en el infierno preparado para Satanás y sus secuaces, los demonios, por una eternidad sin fin, pero de pronto apareció la gracia del Señor en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, cada uno de nosotros gustamos de esta gracia salvífica que nos proyecta a una eternidad con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué importante, hermano, porque la gracia se va manifestando y se viene manifestando desde antes de la creación. Antes que la creación fuese hecha, antes que los ángeles fuesen creados, antes que el hombre viniera a existencia, en la eternidad de Dios, en la presencia de Dios en la eternidad pasada, ahí ya estaba mostrándose en Dios esta gracia preciosa, hermanos. Y el libro a los Efesios, en el capítulo 2, 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nos preguntamos, ¿y cómo nosotros llegamos a la salvación? Y algunos dicen por la fe. La respuesta está incompleta, hermanos, porque la fe es un vehículo que nos acerca a la salvación, pero hemos llegado a la salvación simplemente por la gracia del Señor. Porque en la eternidad pasada, aun cuando las creaciones no estaban formadas, sin embargo, Dios había determinado
derramar su gracia, manifestar su gracia, y lo hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, viniendo acá a la tierra para darnos eterna redención. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Emociónense un poquito. Maravillosa gracia de Dios, que no solamente nos guarda, nos protege, nos cobija en medio de las dificultades, en medio de los problemas. De pronto andamos en lugares peligrosos de la ciudad. Estamos en lugares donde mucha gente podría tener accidentes o peligros para su vida. Pero ahí está la manifestación de la gracia del Señor, manifestándose sobre nuestras vidas, cubriéndonos, guardándonos, protegiéndonos. Porque la gracia del Señor es la manifestación de su misericordia sobre una persona que merecía la muerte y la condenación eterna. La gracia le trae vida y vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Ahora la gracia fluye del corazón de Dios. Eso, hermano, tenemos que llevarlo enquistado en nuestra mente y en nuestro corazón, que la gracia de Dios fluye desde el corazón de Dios. Y esta gracia irrumpe en este mundo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:17, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Dios materializó su amor, su afecto, su cuidado sobre la raza humana a través de la entrada, la materialización de la persona de Dios en el ser de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia es operativa para los hombres a fin de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué se pierden los hombres? Si la gracia está operativa, si la gracia vino en nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 3:16, bueno, todos juntos mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se materializa la gracia del Señor. Hermanos, y Dios es tan bueno que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, esa gracia, una vez que se ha materializado en nuestra vida, en esa etapa de la salvación, se sigue implementando en nosotros. De tal manera que cuando tenemos problemas y dificultades, lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6, la primera parte, dice, Dios da mayor gracia. Qué grande el Señor. Cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades a la vida del creyente, dice la Biblia, escucha la Biblia, hermano, Dios da mayor gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande el Señor. Ahora, el texto bíblico dice, el versículo 10, bueno, ya estamos predicando, hermano. Mas el Dios de toda gracia. Entonces, Dios no es un Dios de poca gracia, ni de mucha gracia, hermanos. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios de toda gracia. De toda gracia. Dice que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo.
Ahora, la pregunta, recordemos, hermano, el contexto de la carta es la persecución a los hermanos de la iglesia del primer siglo, muchos de ellos exiliados por causa de la fe. Entonces, el apóstol le está hablando ahora del tema principal de la gracia. Y le dice: más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y la pregunta salta de inmediato: ¿cuánto será ese poco tiempo que la persona debe enfrentar, por ejemplo, un problema, una tribulación, una escasez o una persecución por el evangelio? ¿Cuánto será ese poco tiempo? Bueno, ese poco tiempo, aunque fuese toda la vida, hermano, aunque sean 30 o 40 años, es poco tiempo comparado con la eternidad que vamos a vivir con el Señor, hermano. Es poco tiempo, hermano. Esa es la razón que el apóstol nos dice: mira, tú vas a estar en una prueba, en una dificultad, esta cantidad de tiempo. Le dice un poco de tiempo comparado con la eternidad. Bueno, el Señor en su gracia siempre, Él permite que en medio del sufrimiento, de la persecución, sea poco tiempo. Y el salmista lo retrata. Ustedes se saben de memoria el texto bíblico del Salmo 23, donde dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, cuando andamos en el valle de la sombra y de muerte, del problema, de la dificultad, aunque ande, dice, no aunque me quede. En el problema, en la dificultad, el creyente no se queda. Es una pasada, hermano. Insisto, y si fuese mucho tiempo, no es nada comparable con la eternidad preciosa con el Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora, el apóstol Pedro está viendo el combate, sabe de las heridas, sabe de las dificultades de los hermanos y le escribe: el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, en medio del fragor de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la persecución, él mismo os perfeccione. La palabra perfeccionar se utilizaba para afilar una espada que había recibido millas, que había recibido desgastes. Por lo tanto, en el fragor de la lucha, tal vez las armas de nuestro ejercicio de la fe se van desgastando, pero el Señor promete que las va a volver a afilar, hermanos. Ahí está la expresión: Él mismo perfeccione, o sea, quedarás con un arma lista para seguir peleando la buena batalla de la fe, hermano. Es la promesa del Señor en medio de las dificultades. Luego dice: el mismo os perfeccione, afirme, es decir, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Él nos coloca en un lugar firme, anclado en la roca inamovible de los siglos, que es Cristo nuestro Señor, hermano. Pero no solamente eso, nos da fortaleza, hermano, en medio de las dificultades y de las situaciones de la vida. Nos da fortaleza para que sigamos resistiendo, dice la Escritura, que Él nos da la fuerza del búfalo. Gloria a Dios, hermanos. Y finalmente establezca. O sea, hermano, que más tranquilidad nosotros podríamos tener simplemente que estamos establecidos como hijos del Señor y como pueblo del Señor. Qué preciosa, hermano, tranquilidad nos da este Dios de gracia en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Toda la iglesia, Él mismo perfeccione, afirma y fortalezca y establezca.
Y me imagino, después de ver tanta gracia de Dios manifestada en la vida, tanto personal de Pedro como en los hermanos, me imagino yo que Pedro está en una actitud tan grande de adoración, tal vez tirado en el suelo, no sabemos, inclinando su cabeza y diciendo: gracias, Señor, por tu gracia infinita, gracias por esa gracia derramada sobre nuestras vidas. Pero lo hace con estas palabras: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Al único Dios, hermano, todopoderoso, se merece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, es el único que tiene autoridad en todo lugar. Aún en medio de pronto de la iglesia, donde aparecen ciertos señores, Dios nos guarde a nosotros, porque el único Señor, el único que se lleva la gloria y que tiene el imperio, que tiene la autoridad, que tiene la soberanía, es el Señor. Los demás no somos señores. ¿Qué somos los demás, hermanos? Delante del único Rey, somos siervos, hermanos. Somos siervos. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice: a Él, toda la iglesia, a Él, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que siempre, hermano, haya una actitud de adoración en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que siempre estemos loando, glorificando al nombre del Señor, porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios hace provisión para nuestras vidas, hermano. Y allí está, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y también nos establece. Ahí termina la carta. Ahí se acaba, hermano. En el versículo 11, pero alguien dice: pastor, le quedan 3 versos. Exactamente, porque habitualmente los autores inspirados, los escritores de la Biblia, escribían también alguna postdata en nuestro tiempo, así como para contextualizarlo al tiempo que estamos viviendo y modernizar un poquito la expresión. Podría decir que le faltaba el timbre electrónico, que sería lo último, ahí contextualizando. Está todo listo, pero le falta el timbre electrónico. Y aquí Pedro coloca el timbre electrónico, por eso aparecen estos 3 versos, hermanos. Pero corresponde también a lo final de la carta. Y dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que estáis en la verdadera gracia en la cual estáis. Que esta, perdón, hermanos, de nuevo, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Ya hemos explicado esta última partecita, no voy a volver a explicarla, pero desde ahora en adelante empieza el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a dar manifestaciones de la gracia, hermano. Y la primera manifestación de la gracia es la persona que escribió la carta al dictado de Pedro. Pedro tenía un amanuense, un escribiente, un secretario. Entonces Pedro plasmaba la idea, dictaba, y este amanuense, este secretario, este asistente, escribía la carta. Ahora, el primer destello de la gracia del Señor la vemos en este amanuense que se llama Silvano,
por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano de fiel. ¿Quién es Silvano? Bueno, en el Nuevo Testamento es el hermano Silas. Silas. Este Silas ha sido compañero de Pablo, un hombre dedicado totalmente al ministerio del Señor Jesucristo, ferviente, creyente y colaborador de excelencia de los apóstoles del Señor, trabajando arduamente por la obra del Señor. Entonces, a lo largo de la vida de Silvano, hay momentos de mucha tensión, de complicaciones, de persecuciones, pero sin embargo, en medio de ello, la gracia del Señor sostiene a Silas. La gracia del Señor hace que este Silas sea brillante en la fe, en el desarrollo del ejercicio de la voluntad del Señor, de tal manera que el apóstol Pedro dice: a quien tengo por hermano fiel, hermanos. Por hermano fiel. ¡Qué maravilla de hermano! Es este Silvano o este Silas que se le conoce en la palabra del Señor. Entonces, es bien interesante, hermano, que la gracia del Señor, cuando estamos cerca de la gracia del Señor y vamos a aprender cómo nos acercamos a la gracia del Señor, hermano, es que nuestra vida como creyente empieza a traslucir, empieza a ser una vida importante, empieza a ser una vida que trae honra al nombre del Señor, hermanos. Entonces, la gracia del Señor la vemos acá en la vida de Silvano. Ahora, Silvano trabajó mucho en la obra del Señor, como lo he anunciado antes, va a ir viendo su biografía. El apóstol Pablo también trabajó mucho y él en una parte dice, mirando a unos falsos apóstoles y mirando al resto de hermanos, dice: yo he trabajado más que todos. Pero Pablo rápidamente, ¿no es cierto?, establece por qué ha trabajado más que todo. Dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, hermano, cuando la gracia del Señor está en nosotros, ¿qué hacemos? Somos eficientes, somos productivos, hacemos bien las cosas. Hermano, esa es la bendita gracia que el Señor está derramando sobre su pueblo, sobre sus hijos, y que mayormente la ha manifestado a través de la salvación. Ahora, ahí tenemos la primera lección de la gracia en Silvano. Ahora hay otro ejemplo de la gracia, y vamos rápidamente al versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Aquí hay otra manifestación de la gracia. Y la manifestación de la gracia está en la iglesia que está en Babilonia. En la iglesia que está en Babilonia. Ahora, esta frase, la iglesia que está en Babilonia, ha traído muchos problemas para los estudiantes de la Biblia. Porque el imperio babilónico en el tiempo de los apóstoles había caducado, hermano. Ya no existía, ya no estaba. ¿Cuál era el imperio en ejercicio en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de nuestro Señor? ¿Cuál? El imperio romano, con todos los Calígulas y personajes nefastos de la historia de aquel tiempo. Por lo tanto, la iglesia que está en Babilonia, la pregunta: ¿qué iglesia está en Babilonia?
Y los más literalistas, ¿no es cierto?, rápidamente, no, es que en la localidad de Babilonia había una iglesia, pero ya eso estaba todo destruido. Entonces, es muy probable que cuando Pedro está diciendo la iglesia que está en Babilonia, se estaba simplemente refiriendo a la iglesia que estaba en Roma. A él no le convenía, mire la inteligencia de Pablo, no exponer la iglesia del Señor, no le convenía decirle a los emperadores locos de aquel tiempo, oye, aquí en tal parte está la iglesia del Señor, porque recuerden, le andaban asesinando a los cristianos. Entonces, es inteligente Pablo. Hermanos, nunca debemos aprender de la inteligencia, de la sapiencia que de pronto hay que tener en las circunstancias de la vida. No expone a la iglesia del Señor y dice la iglesia que está en Babilonia. Y es muy probable que esa iglesia era la iglesia que estaba en Roma, en medio del imperio que quería avasallar, destruir la iglesia del Señor. Entonces, esta iglesia que está en Babilonia es otro ejemplo de la gracia del Señor, porque la iglesia que está en Babilonia, que está en Roma, que está en la capital imperial, donde están persiguiendo la fe, donde están matando a los cristianos, donde lo están llevando a los circos. Sin embargo, la gracia del Señor está sosteniendo a su iglesia está perseverando, su iglesia está trabajando, y a pesar de la persecución, la iglesia del Señor irrumpe en medio de una sociedad secular, apática, atea a las cosas de Dios, y manifiesta el poder de Dios. ¿Qué es eso? La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios. Por lo tanto, esto también nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros, que en medio de todo lo que nos pueda pasar en esta sociedad sin Dios, en esta sociedad, ¿no es cierto?, que está contra de las cosas de Dios, sin embargo, la gracia del Señor sigue sosteniendo a su iglesia. La gracia del Señor sigue afirmando a su pueblo para que cumpla el objetivo que ha sido llamada, hermano. Entonces ahí tenemos otra manifestación de la gracia. Y otra manifestación de la gracia está en Marcos. El texto bíblico dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. No es que haya sido hijo de Pedro, hermano, tal vez era una expresión de cariño, como de pronto uno le dice a un niño ajeno, le dice hijo, o bien espiritualmente lo haya engendrado el apóstol Pedro, entonces dice: mi hijo, os saludan. Entonces, otra de las manifestaciones de la gracia la vemos en la vida de Marcos. En la vida de Marcos. Porque Marcos, hermano, no tiene mucha necesidad de estar en la fe, porque su familia tiene dinero. Su familia es de plata. Son personas que son acaudalados en ese tiempo. Pero de pronto la gracia del Señor empieza a llamar a su familia, a su madre. De pronto, cuando Pedro está en la cárcel y sucede ese acto milagroso de la liberación por los ángeles que liberan a Pedro de la cárcel y se abren los barrotes de esa celda, lo primero que van a la casa de este Juan Marcos. Ahí estaba la iglesia reunida, era una iglesia, era un lugar, era una familia que ya estaba conociendo al Señor y se habían entregado con cuerpo, alma, con recursos, con todo por la obra del Señor. Pero está este Marcos, Juan Marcos, un jovencito pequeño, sin experiencia, donde él tiene como compañero de su inicio en la vida en el Señor, en primer lugar, al apóstol Pablo. Y Pablo lo exhorta tremendamente, de tal manera que en el segundo viaje misionero, Pablo dice: no, yo no quiero ir con porque este cree que el evangelio es ahí con un paso cansino, que yo quiero ir a ver a mi mamita, en fin, todo. Y Pablo dice: no. Pero también hay otro
gran siervo del Señor, Bernabé, que se le conoce como el siervo del Señor de las segundas oportunidades. Entonces este Bernabé toma a Marco y también lo va instruyendo en esa segunda oportunidad, de tal manera que después, al recorrer el tiempo, Pablo, reconociendo ya la tremenda obra que hay en Juan Marco, en Marco dice, manda una carta a Timoteo y le dice, oye, tráeme a Juan Marco, a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Por lo tanto, nosotros vamos notando que este Juan Marco, a pesar de ser un niño impetuoso, tal vez que estaba en la subida del cerro, pero recibió de la gracia a través del apóstol Pablo, después de Bernabé, y después lo encontró Pedro. Y Pedro da la impresión que lo llevó netamente delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que después de aquel tiempo, Juan Marco o Marco, lo vemos escribiendo uno de los evangelios, hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Marcos? ¿Qué es lo que vemos, hermano? La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios es la que nos sostiene, la gracia de Dios es la que nos habilita, la gracia del Señor es la que nos da inteligencia, hermano, que nos prospera, que nos catapulta a una mejor vida como creyentes, hermano. Gloria a Dios. Y la gracia del Señor nos saca de la condenación para ir a la vida con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora saludaos. Y Marcos, mi hijo, estoy en el 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Os saludan. Y luego el 14, lo voy a pegar al 13, saludaos unos con otros con ósculo de amor. Hermanos, amados en el Señor, otra de las manifestaciones anexas que aparecen aquí de la gracia del Señor es que personas tan diferentes unos con otros que conformamos la iglesia del Señor, de pronto tengan condescendencia unos con otros, hermano. De pronto se estén amando unos con otros. La Escritura dice que con esto nos conocerán los mundanos. ¿Cómo? Que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que provoca la gracia del Señor? El compañerismo, la amistad, la intención, el deseo, el amor fraternal entre los domésticos de la fe, entre la familia de la fe, de tal manera que la iglesia, los hermanos que están con nosotros y Marcos, mi hijo, saludan. No le dicen, da lo mismo. Y el apóstol remarca aquí, saludados unos a otros con ósculo de amor, con afecto. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Con afecto, saludados unos a otros con ósculo de amor. En aquel tiempo, el beso era una de las prácticas importantes que tenía la sociedad de aquel tiempo. Entonces, ellos demostraban el afecto fraternal, el amor, el cariño, el cuidado del uno con el otro a través de un saludo fraternal bien hecho, en este caso con ósculo de amor. Y finalmente dice, saludaos unos a otros. Bueno, estoy leyendo el 14, ya para terminar. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos los que estáis en Cristo Jesús. La paz, hermano, es simplemente la consecuencia de la relación con Dios. Paz sea con todos, y esa relación con Dios viene por la experiencia de la obra que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en el Señor,
Qué maravillosa gracia. En antaño nosotros cantábamos, pero yo sé que no puedo cantarles. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia de Dios, porque lo más grande de la gracia del Señor, que nos encontró en el fango del pecado, pero ahí metió su mano, ¿no es cierto?, a la pudredumbre nuestro Señor, y nos levantó y nos puso sobre peña. Bendito sea el nombre del Señor. No teníamos ninguna esperanza, no había nada bueno en nosotros, pero la gracia que estaba en la eternidad pasada, antes de la creación de los mundos y de los ángeles y de la creación de las personas, la gracia ya empezó a trabajar por tu vida y por mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Ahora la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Y cómo obtengo mayor gracia? Porque la Biblia dice que Él da mayor gracia. Porque ya vimos que la gracia es lo mejor que nos puede pasar y que nos está pasando, hermano. ¿Cómo obtenemos mayor gracia? Y vuelvo atrás. A este mismo capítulo 5, versículo 5, dice, leo todo ese versículo, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, ya lo predicamos eso, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿cuántos quieren mayor gracia? De nuevo, hermano, ¿cuántos quieren mayor gracia? La gracia es todo. Es todo. Es inteligencia, es sabiduría, es todo, hermano. Ahora, Dios resiste a los soberbios, o sea, a los soberbios Dios no les da gracia. A los que dicen, no, yo me la puedo, no sabe nada lo que estudié yo, tengo la mansa pega. A eso Dios le dice, no te doy gracia. No te doy gracia a ti. Te resisto, no me gustáis. Pero el que dice, todo lo que soy es por la pura gracia del Señor, al humilde, al afligido de corazón, al que dice, no tengo nada, todo lo que tengo es tuyo, Señor, a ese, dice la Escritura, Dios le da gracia. Gloria a Dios. Que la contrición, que la humildad, que un corazón doblado a la presencia del Señor cada día se vaya incrementando en nosotros. Necesitamos mayor gracia en medio de un mundo en crisis, en medio de nuestras familias, en medio de las vicisitudes de la vida. Necesitamos mayor gracia y Él da gracia, hermano, Él da gracia. Si es el tema, pero ¿por qué la gente no se salva? Y ahí respondemos, ¿por qué la gente no se salva? Porque no viene en humildad, en contrición a la presencia del Señor. ¿Sabe? No es culpa de Dios, hermano. Porque ya de pronto nosotros empezamos a echarle la culpa a Dios. No, que Dios no quiere salvarlo. ¿Cómo que no, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo. ¿Qué no se entiende la palabra todo? Todo, hermano. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo se recibe la gracia? La gracia Él la da a los humildes. Con lo que se en pie vamos a orar. Gloria a Dios, bendito Dios. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu gracia derramada.
Gracias, Señor, por tu favor y misericordia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Maravillosa gracia de Cristo, rico don, que para describirla las palabras son vanas. Bendito Dios, bendito, santo Dios maravilloso. Dios, gracias por tu gracia derramada. Esa gracia que partió en la eternidad pasada, cuando no había nada aún realizado en la creación. Ahí estaba la gracia ya proyectándose para estos tiempos. Y esa gracia se materializa luego en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que irrumpe la esfera para venir a dar gracia sobre aquellos que estaban afligidos, para aquellos que estaban miserables, para aquellos que estaban sedientos, para aquellos que estaban diciendo: necesito tu ayuda, oh Dios de los cielos. Ahí vino la gracia. La gracia se manifestó, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los que creen. Bendito es, oh Dios eterno, que tu gracia en esta preciosa mañana sea derramada una vez más sobre toda esta preciosa congregación que estamos congregados en este lugar. Y que si alguien vino a este culto y tal vez vino soberbio, vino grande, voy a ver cuál es el Dios de estos hermanos. No tengo tanta necesidad, tengo fuerza, tengo valor, tengo buena pega, gano buena plata. Tal vez alguien vino soberbio. Sepa que la única forma de recibir la gracia es que te humilles delante de la presencia del Señor, que reconozca a Jesucristo como el Señor de tu vida, que creas lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, que Él vino para llevar nuestros pecados, y como dice el profeta, y que por su llaga somos curados. O sea, en otras palabras, por su llaga somos salvados. Bendito sea el nombre del Señor. Que más de alguien venga a la fe en esta hora. Hermano, amigo, persona que ha tenido la honra y ha tenido la deferencia de honrarnos en esta hora para estar en nuestro culto, pero aún no conoce a Jesucristo. Ven a Él sin tardar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Si no tienes salvación, no es culpa de Dios, es porque tal vez has estado en la soberbia de vuestra vida. Padre Santo, muévete en cada uno de nuestros corazones, trae vida en esta hora, y nosotros lo único que podemos hacer junto al apóstol Pedro, simplemente decir: a Él sea la gloria y el imperio